En Familia en Construcción vamos a hablar con Fernando Sarrais, es doctor en Medicina y Cirugía, licenciado en Psicología y especialista en Psiquiatría. Ha sido consultor clínico del Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica de la Clínica Universitaria de la Universidad de Navarra. En la actualidad es profesor de Psicopatología y Psicología de la Personalidad de la misma universidad. Ha escrito más de una decena de libros en torno a la psicología y la psiquiatría, como 30 consejos para una vida feliz, Familia en armonía, Madurez psicológica y felicidad o un ensayo dedicado al miedo. Dirige en Bilbao su consulta de psiquiatría. Se puede catalogar a las personas, la categoría de las personas, en qué actitud tiene respecto al sufrimiento y respecto al placer. El miedo es cuando capto un peligro de sufrir, que me da opción, me da margen todavía para huir o para evitarlo. La ira cuando ya estoy sufriendo y la tristeza cuando se acaba el sufrimiento. Claro, se crea un conflicto entre la cabeza que dice hay que sufrir y la afectividad dice no quiero sufrir. Y todos esos conflictos producen tensión, ansiedad interna también. Para intentar neutralizar esa ansiedad hay muchas técnicas de relajación, situaciones de relajación que me relajan, pero son parches, son alivios pasajeros. Hay que ir a la raíz del problema. La raíz del problema es que no puedo dejar que el mundo mande dentro de mí y me provoque esas emociones tan intensas. ¿Y por qué hay tanto miedo, tristeza, ira? Pues porque la gente no manda en su afectividad. Fernando Sarrais, muy buenas. Eres doctor en Medicina y Cirugía, licenciado en Psicología y especialista en Psiquiatría. Y por eso, en estos días de pospandemia en que nos acaban de liberar por fin de las mascarillas en los colegios, sobre todo que los niños estaban padeciendo ya eso de estar con la boca tapada desde hace un año y pico, y todo lo que han sufrido y todo lo que nos ha traído la pandemia con todos los sufrimientos que ha conllevado, o las ansiedades o las inseguridades. Y ahora se está hablando mucho de que cada vez, una de las grandes secuelas post-pandemia va a ser una secuela mental, ¿no? de tipo, de dificultades para los niños de sobresalir, bueno, y de los adolescentes también. Se habla mucho de temas de episodios de ansiedad, de miedo, de angustias. Entonces, quería hablar contigo de estos temas, principalmente del tema del miedo y de la ansiedad, y de cómo podemos analizar el pasado para ver el futuro con una visión constructiva y positiva como padres de cara a nuestros hijos y a nuestros adolescentes también. Bueno, intentaré responder lo mejor posible, pero me ha venido a la cabeza cuando te escuchaba que hay un dicho popular, y los dichos reflejan la sabiduría del pueblo, de la gente, que dice que hay que aprender a poner buena cara al mal tiempo. No dice que hay que aprender a poner buena cara al buen tiempo, porque eso ya lo sabemos. Y por otra parte hay otro dicho que dice que la cara es el espejo del alma, y por lo tanto, si la cara es un espejo, tiene que reflejar una imagen. Y la imagen que refleja la cara no son las ideas o las aficiones, sino la afectividad. Por lo tanto, poner buena cara al mal tiempo supone afectividad positiva al mal tiempo. Y el mal tiempo siempre es sufrir. Y entonces, ¿cómo se puede aprender a sufrir con buena cara, con buena afectividad, con paz y alegría? No enfadados, ni asustados, ni estresados, ni tristes, sino con paz y alegría. ¿Cómo se puede aprender? Pues cuando se sufre. No se puede aprender más que cuando se sufre. No se puede aprender a sufrir bien sin sufrir, por lo tanto, cuando se sufre. Y por lo tanto, las crisis, la pandemia, hemos vivido la pandemia, pero ahora se está viviendo la guerra en Ucrania, ¿no? Y se ha vivido la guerra en Siria, 7 años. Aquí también hemos vivido una guerra y se han vivido guerras. Las guerras son más duras que las pandemias. Siempre ha habido crisis, siempre ha habido problemas, ha habido crisis económicas, crisis de alimentos,
Hay crisis en las familias cuando se rompe una familia, hay crisis en las familias cuando se muere un ser querido. Es decir, crisis significa salir de la zona de confort, es decir, salir del bienestar y sufrir, Porque una de las cosas que la gente tiene que ser consciente, que en la vida hay sufrimiento y hay disfrute, hay placer y sufrimiento. Y se puede catalogar a las personas, la categoría de las personas, en qué actitud tiene respecto al sufrimiento y respecto al placer. Porque ahora mismo, hace unos años, la pandemia ha venido en un momento en que nos habían ilusionado con la sociedad del bienestar, la calidad de vida, la felicidad. Y entonces hablaba mucho de eso, en parte por la psicología positiva, que se fundó en 1998 y que pone de manifiesto las cosas positivas del ser humano, ¿no? Pero la realidad de la vida humana es que desde pequeñitos estamos sufriendo. El niño cuando nace sale del vientre de su madre, que sale a una temperatura permanentemente desde 37, sale a una temperatura más fría y que está acolchado de ruidos, sale y hay ruidos, y hay luces, y se asusta, ya empieza a sufrir. Y luego se cae porque no sabe andar, y no se puede comunicar porque no sabe hablar, y le castigan porque no sabe sumar. Es decir, que la vida del ser humano hay continuamente crisis, ¿no? Y entonces, así como lleve las primeras crisis, llevará las siguientes. Y es verdad que durante unos años aquí a los jóvenes se les ha dicho que no había que sufrir, Se les ha protegido muchísimo, se les ha metido una burbuja. Y claro, no estaban inmunizados ante el sufrimiento, no habían aprendido a poner buena cara al mal tiempo. Y entonces es más fácil poner mala cara, mala afectividad. ¿Y cuáles son las emociones negativas más básicas? La ira. Y hay violencia, hay mucha violencia social. Hay violencia en las familias porque hay mucha ira. El miedo. Y la tristeza, porque la cuarta emoción básica es la alegría, que es lo opuesto. Y las tres tienen que ver con el sufrimiento, ¿eh? El miedo es cuando capto un peligro de sufrir, que me da opción, me da margen todavía para huir o para evitarlo. La ira cuando ya estoy sufriendo y la tristeza cuando se acaba el sufrimiento. Esto se nota mucho en los forofos del fútbol, ¿no? Cuando uno es muy forofo y viene el Barcelona o el Madrid, están temiendo, voy a sufrir, me van a ganar. Cuando ya estamos perdiendo, enfadados. Y entonces uno escoge al árbitro como chivo expiatorio. Y cuando ya se acaba el partido y hemos perdido, estoy triste. ¿Y podrías decir que es un tema generacional, o sea, que es un problema especialmente generacional el tema de la falta de... Porque has dicho que a los jóvenes de ahora no se les ha preparado para sufrir, pero los padres tampoco, o sea, somos los quizá culpables, por así decir, o responsables de que no queremos que nuestros hijos sufran y les intentamos allanar el camino, quizá. ¿Es un tema generacional, viene de largo? ¿Y cuál sería la causa? Sí, la vida humana, la sociedad humana yo digo que es un poco pendular, ¿no? Se va de épocas de autoritarismo y de exigencia a épocas de falta de autoridad y de consentimiento y dejar hacer. Antes, cuando he empezado a decir la actitud ante el sufrimiento y la actitud ante el placer, las personas que tienen como lema huir de sufrir o evitar sufrir, no pueden ser felices. Pues porque si yo huyo de sufrir, no voy a quitar ningún miedo, porque los miedos que tengo porque hay peligros, se quitan enfrentándose a ellos. Si huyo, no voy a quitar ningún miedo. Y hay gente que va por la vida con una mochila llena de miedos, porque cada vez que hay un peligro, tiene miedo y huye. Y además de que se hace miedica porque no puede quitar ningún miedo, se hace un cobarde, porque huir de sufrir es cobardía, ¿eh? Y claro, por otra parte, para ser feliz hace falta amar y ser amado. Cuando una persona es feliz cuando se siente amado, ¿no? Pero para que me amen tengo que amar, porque si me aman y yo no amo, un amor no correspondido, me van a dejar de querer, porque si yo no correspondo me van a dejar de querer. Por lo tanto, si quiero que me quieran mucho, tengo que amar mucho. Pero cuando uno ama, sufre. Es una moneda, el amor es una moneda que tiene cara y cruz, sufre. Si yo no quiero sufrir, lo que decidiré es no amar. Y por eso está aumentando mucho los egoístas, egocéntricos, individualistas, aislados, porque amar a alguien supone sufrir, porque
Sufro porque el que yo amo sufre y yo sufro. Sufro porque el que yo amo no me ama o no me ama como yo le amo. Sufro porque no tengo a la persona que me gustaría tenerlo siempre y sufro porque no está conmigo. Entonces, si yo no quiero sufrir, no hay que sufrir, hay que huir de sufrir, me voy a hacer un cobarde, me voy a hacer un mediocre, no voy a ser feliz porque no voy a no ser capaz de amar, ¿no? Y por otra parte, la actitud ante el placer. Claro, cuando no amo porque tengo miedo, lo único que me queda parecido o sucedáneo de la felicidad es el placer. El placer durante unos instantes me parece que es la felicidad, ¿no? Pero ¿qué pasa con el placer? Que se acaba pronto. Entonces, como se acaba pronto, me siento peor que cuando antes del placer, porque lo he hecho en falta. Entonces, tengo más impulso de repetir. Repito y se acaba, repito y se acaba. Y entras en la adicción. ¿Qué es lo que está pasando en esta sociedad? Hay mucho individualismo, mucho egoísmo, mucho egoísmo porque no se quiere amar, porque amar supone sufrir, y hay mucha adicción, porque lo que me queda si no soy feliz es el placer. Pero el placer me engancha, me hace adicto y me quita la libertad. Y sin libertad no se puede ser feliz tampoco. Y el miedo y la ansiedad, digamos que van muy de la mano, ¿no? Entendiendo lo que estás diciendo. Y cómo... o sea, debemos enseñar a... Llegamos un poco tarde para los que ya... Nunca es tarde si la dicha es buena. Quiero decir, nunca si no hemos preparado el camino para aprender a sufrir, y entonces eso lleva a más episodios de ansiedad, más niños con ese tipo de conflictos internos, o por decirlo así, ¿cómo se puede trabajar a posteriori para recuperar esa capacidad de sufrimiento y levantar, porque deduzco que eso sería lo que habría que hacer para trabajar un poco todo ese tema de la ansiedad en los niños, en los adolescentes? Sí, es lo que hacemos los especialistas en psicología y psiquiatría, tratar de curar o tratar de mejorar y aliviar el problema. Es verdad que lo mejor es prevenir, y prevenir estas patologías mentales más frecuentes, que son los trastornos de ansiedad y los trastornos del humor, la depresión y los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad. La ansiedad es un término técnico del miedo. Es decir, la gente dice, bueno, no es lo mismo, no, las palabras, pero cuando uno se pone ansioso, nervioso en un examen, es porque tiene miedo a suspender, porque si suspende, sufre. Cuando uno tiene miedo a hablar en público, pues se pone nervioso para hablar en público, está ansioso, pues porque tiene miedo a hacerlo mal. Si lo hace mal, va a ser rechazado, no va a ser querido. Y como necesito que me quieran, si no me quieren, sufro, psicológicamente, no físicamente. Y por lo tanto me pongo nervioso. Si voy a una entrevista de trabajo y no me cogen, voy a sufrir el rechazo. Entonces, la ansiedad es miedo. El miedo es el mayor enemigo de la libertad. La libertad es de la voluntad. El miedo es de la afectividad. Cuando manda la afectividad, y ahora mismo en la sociedad se está hipertrofiando la afectividad, y cuando se hipertrofia una cosa, se atrofia otra cosa, por balance. Lo que se está atrofiando es la razón y la voluntad libre, porque la gente no piensa si necesita comprarse zapatos, porque tiene ya 150 pares de zapatos, no piensa, solo sabe que si se compra unos zapatos nuevos se va a sentir bien. Y como me siento mal, si me compro unos zapatos nuevos me voy a sentir bien, pero no los compro porque piense que necesito, porque si pensase no lo compraría, y por lo tanto no me sentiría bien. Y yo necesito sentirme bien. Los jóvenes no piensan si emborracharse los fines de semana es bueno, es correcto. No, saben que se van a sentir bien, que se lo van a pasar mejor, y por lo tanto actúan con la afectividad. Pero claro, una persona, y la música, tanta música, ¿por qué? ¿Por qué oyen los jóvenes tanta música? ¿Para pensar? ¿Para ser libres? No, para sentirse bien, porque oyen la música que les hace sentirse bien. ¿Por qué la gente come? ¿Por qué la gente el sexo? Por otro lado, pues porque se van a sentir bien. No porque piensen que es correcto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la sociedad? Que se huye de sufrir, se huye por lo tanto de la felicidad, se refugia en el placer. El placer hay que repetirlo, se pierde libertad, y el placer hace sentirse bien y por lo tanto se hipertrofia la afectividad. Y entonces hay mucha gente, quien manda en ellos es la afectividad, y por lo tanto dejan de ser o reducen su racionalidad y su libertad. La razón es el GPS del ser humano para saber cuál es el camino correcto para ser feliz. Si yo no utilizo el GPS, no voy a llegar a la felicidad. Y la razón, una vez que dice este es el camino, la voluntad es la que dice pues vamos a ir por él.
Y la afectividad dice, no, no, que cuesta mucho, que es cuesta arriba, yo quiero bajar, yo quiero subir las cuestas bajándolas, porque no quiero sufrir, no me apetece sufrir. Entonces, claro, se crea un conflicto entre la cabeza que dice, hay que subir, y la afectividad dice, no quiero sufrir. Y todos esos conflictos producen tensión, ansiedad interna también. Hay ansiedades que vienen de fuera y hay ansiedades que vienen de dentro. La inseguridad, las personas inseguras, temerosas, porque no se fían de sí mismos y tienen miedo a equivocarse, a cometer errores y por lo tanto no ser valiosos. Y si no soy valioso, no me quieren, no me admiran. Por lo tanto, me voy a sufrir porque necesito que me quieran. Lo que veo es que para corregir o trabajar la ansiedad, tú vas al origen, ¿no? Y buscas cuál sería la causa. Pero muchas veces escuchamos, pues en el entorno de la psiquiatría o la psicología, que lo que se plantea a la sociedad es, ante la ansiedad, soluciones, digamos, a posteriori, como a cortafuegos, ¿no? Pues para sentirse, pues precisamente lo que estás hablando, ¿no? Como si el problema de la ansiedad se resolviera sintiéndose uno mejor. Entonces muchas veces se defiende eso no buscando placeres, sino a lo mejor pues haz yoga o mindfulness o haz algo que te guste, cuídate a ti mismo. Entonces se fomenta al final... Técnicas de relajación. Hombre, es verdad que hay técnicas, hay cosas que me ponen tenso, que me ponen ansioso, que me estresan. El estrés es la ansiedad, pero cuando viene de fuera. La ansiedad, hay personas que son ansiosas, que son nerviosas por su manera de ser, por lo tanto viene de dentro, que son inseguros, con baja autoestima, etc. Y hay ansiedades que vienen de fuera. Vale. Estar en un examen me pone ansioso, sí. Eso es estrés, o tener que llegar... hay ansiedades de fuera y ansiedades de dentro. Las personas que son ansiosas de dentro, cuando se someten a una ansiedad de fuera, hablar en público o lo que sea, ya se ponen por las nubes, tienen angustia, y tienen que huir, y aparece la fobia. Una persona que es nerviosa de por sí, tiene que hablar en público y aumenta su nerviosismo, como a todo el mundo, pues a ellos les aumenta y llega a la angustia. La angustia es insoportable y me tengo que marchar y no volverá a alguna fobia. Y van haciendo fobias a aquellas situaciones que a todo el mundo le ponen ansioso, le estresan, pero a ellos, como ya están ansiosos de manera de ser, son nerviosos de manera de ser, a ellos les crea angustia. La angustia es insoportable, tienen que huir, ya no se vuelven a presentar y van haciendo fobias. Fobias significa que hay cosas que no puedo hacer. Ya soy menos libre, porque no puedo hacer cosas, no puedo entrar en ascensores, no puedo conducir porque me da terror quedarme en una rotonda sin saber qué hacer, y entonces no conduzco, no puedo hablar en público, no puedo estar en reuniones muy grandes por las que tengo ansiedad social, fobia social, tengo agorafobia, no puedo estar en espacio. Entonces uno va aumentando, ¿por qué? Pues porque parte de una ansiedad de carácter muy alta. Bien, entonces, luego, para intentar neutralizar esa ansiedad, hay muchas técnicas de relajación, situaciones de relajación que me relajan, pero son parches, son alivios pasajeros, son paños calientes, son tranquilizantes que te tranquilizan un poquito, pero hay que ir a la raíz del problema. La raíz del problema es que no puedo dejar que el mundo mande dentro de mí y me provoque esas emociones tan intensas, porque significa que yo no mando dentro de mí, es el mundo. Soy como una marioneta, de estas que se mueven con una mano y hilitos, ¿no? Una marioneta emocional del mundo. Esta persona me enfada, esta situación me angustia, esto me pone triste, esto me da envidia, esto me produce celos, esto me produce rencor. Y llega un momento en que yo vivo dentro de una persona que el mundo le provoca emociones y sentimientos negativos. Entonces he dicho que el miedo es el mayor enemigo de la libertad, porque el miedo está en muchas de otras emociones y sentimientos. Por ejemplo, la envidia. Sentir envidia. Sentir envidia es positivo o negativo. La gente que siente envidia sufre, ¿no? No hay duda, ¿no? O sentir celos. ¿Positivo o negativo? Lo mismo. Porque hace sufrir. Es negativo porque hace sufrir y porque lleva a comportamientos negativos, ¿eh? Por eso es negativo. Entonces, la envidia es un miedo a que la gente prefiera a esa persona que tiene algo valioso que yo no tengo. Y entonces prefieren a ese y a mí me rechazan. Y entonces no me quieren, entonces sufro. Los celos, sentir celos. Tengo miedo a que la persona que me quiere y me hace feliz me deje de querer o me quiera menos y entonces sufra. Es decir, que el miedo está metido dentro de muchas de las emociones, ¿no? La vergüenza, sentir vergüenza, es negativa, pues sufre. La vergüenza es otra forma de miedo. Tengo miedo que la gente vea un defecto que tengo, porque uno no se avergüenza de las virtudes. Tengo miedo que vean un defecto que tengo y entonces no me valoren y entonces no me quieran y entonces sufra.
Y entonces tengo que ocultarlo y taparlo. Y cuando hablamos de miedos que a lo mejor son más fundamentados, como por ejemplo los niños que han crecido o que han vivido ahora, pues esto, la pandemia o ahora la guerra, o niños incluso que, lo que decías, la guerra de Siria o la guerra de Ucrania les ha tocado de cerca, pero a los niños españoles también pues lo han vivido también como muy intensamente. O sea, allí sí que hay factores como más potentes, entiendo, que les afectan más al miedo a futuro. Entonces, hay muchas posibilidades de miedos, pero como no vayas a la raíz, vas apagando juegos. Hay que ir a la raíz, y la raíz es que el miedo siempre es miedo a sufrir, no es miedo a disfrutar. Y hay muchas variantes de sufrir. Hay mucha gente que por ser de otro color, venir a un país de otro color, pues han sido rechazados. Ahora ya, o que por ser de otra raza, o por ser de otro sexo, es decir, que, o por ser bajitos, o por ser gorditos, o por ser gafotas. Es decir, que mucha gente sufre el rechazo de los demás y mucha gente sufre por enfermedades físicas o psíquicas. Es decir, si uno va quitando miedos concretos, está perdido. Lo que hay que hacer es quitar el miedo a lo fundamental, que es a sufrir. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Aprender a sufrir con buen humor. Ya lo dice el refrán, aprender a sufrir con buen humor. ¿Y cómo se aprende a sufrir con buen humor? No solo los niños, sino los adultos, porque cuando los adultos uno no saben sufrir con buen humor, tendrá que aprenderlo, si no se llenará de terror, de pánico, y tendrá un trastorno de pánico o tendrá fobias, tendrá que aprenderlo. ¿Y cómo se aprenda? Pues empezando por las cosas pequeñitas, llevar bien los 6 o 7 pequeños sufrimientos de cada día. Un atasco, que no encuentro unas llaves, que se me ha estropeado el móvil, que no encuentro el móvil, que me hacen esperar, que me dicen que no a una cosa que deseo. Hay muchas, todos los días. Hombre, uno no se puede entrenar todos los días con que perder a su madre o que le deje su marido. Eso ocurre de vez en cuando, pero no todos los días. Todos los días hay 6 o 7 cosas pequeñas desagradables. Si uno no lleva bien lo pequeño de cada día, ¿cómo va a llevar lo gordo? Pues hay que entrenarse todos los días, porque todos los días, la gente que quiere tener un cuerpo 10, y ahora es asombroso el empeño que tiene la gente de tener un cuerpo 10. Maquillaje, estilismo, fashion, musculación, depilación láser, musculación, tatuajes, piercing, un esfuerzo enorme de cada día, los que van al gimnasio todos los días. Entonces, me parece bien, porque si uno no cuida el cuerpo que ve, ¿cómo va a cuidar la mente que no ve? Pero hay gente que se queda en la mente. Entonces, todos los días hay que ir al gimnasio psicológico, de llevar bien, con paz y alegría, de reírse de los problemas, ¿no? Porque si no llorarás, eso es tristeza. O te enfadarás porque te han pitado en un semáforo. Hay gente que se coge un enfado porque está en un semáforo, se pone verde y le pitan de atrás. Pero ¿cómo puede ser que un pitito te ponga así? ¿No te das cuenta de que cuando te hagan una cosa más garda puedes? Entonces, hay que todos los días. Eso por una parte. Y por otra parte, los niños tienen que aprender. La pandemia, habrá niños que hayan salido mejor y otros peor. Las guerras dependen de sus padres, de cómo llevan sus padres el sufrimiento. Cuando uno tiene unos padres que se quejan continuamente, que están enfadados todo el día porque no sé qué, pues los hijos van a ser iguales, ¿no? Es decir, yo soy de una familia pobre, pero yo nunca he oído a mi madre y a mi padre, sobre todo yo estaba más con mi madre, mi padre estaba trabajando, pero yo nunca he oído a mi madre quejarse de tener que lavar con la tabla en el río, de tener que ir con las bolsas al economato de la Renfe, y con pesos, y nunca la he oído quejarse. Entonces, no se me ocurre quejarme. Y no se me ocurre, ¿por qué? Porque lo aprendo. Es decir, es muy importante que los padres sepan ya sufrir bien, si quieren ser buenos modelos para sus hijos. Pero claro, cuando los padres ahora protegen a sus hijos para que no sufran, porque ellos sufren cuando sus hijos sufren, ¿cómo van a enseñar a sus hijos a sufrir con buen humor si ellos no quieren ver sufrir a sus hijos y por tanto les evitan sufrir? Precisamente esa era la pregunta que te iba a hacer, que lo que se te estaba entendiendo ya era esto, ¿no? Que al final, por mucho que digamos, lo que llega a los hijos es el ejemplo que damos, ¿no? Y si tenemos que aprender a sufrir nosotros. Y también, no solo has hablado del miedo también, pero de otras emociones como la ira o la tristeza, y ocurre lo mismo, entiendo. Hay que ir al origen, aprender a... O sea, la clave es el sufrimiento, ¿no? La clave es la capacidad de sufrir y de amar por consecuencia. Y estar dispuesto. Y entonces, si uno no tiene miedo a sufrir, podrá amar. Y si ama, será amado y será más feliz. Pero las patologías más frecuentes en la infancia y en la adolescencia actuales son
las patologías de una excesiva intensidad de las 3 emociones negativas: ira, miedo y tristeza. De la ira, cantidad de violencia. Los adolescentes se hacen daño, muchas chicas se cortan y se hacen daño, se pelean entre sí. La ira genera violencia y entonces hay mucha violencia. La tristeza genera depresiones y la ansiedad genera pánico y fobias y angustias. Y has dicho que, claro, que el ejemplo es la clave, pero también culturalmente estamos muy invadidos por todo lo que estás diciendo, precisamente, porque se fomenta el placer, se fomenta el cuidado del cuerpo, se fomenta el egoísmo, se fomenta buscar apetencias o sentimientos, emociones inmediatas para satisfacer o quitar la ansiedad. Si culturalmente estamos tan invadidos, y además los padres no somos perfectos, o sea que es verdad que podemos querer no quejarnos o podemos querer ser un buen ejemplo, pero muchas veces vamos a fallar. Que a mí me gustaría ir a la raíz, ¿no? Voy a decir una cosa que no es políticamente correcto, pero el ambiente social actual tiene que ver con el consumismo, con el dinero. Ahora mismo lo más importante es el dinero. Lo más importante es el dinero. Da igual vender porros a los chavales jóvenes, con tal de que saque dinero. Da igual vender alcohol a los adolescentes, que van a ser el futuro de este país, y hacerlos alcohólicos con tal de sacar dinero. Da igual, el sexo es el tercer negocio del mundo, y todo lo que tiene relación con el sexo, y ser sexy, y ahora parece que lo más importante es si eres homosexual, heterosexual, bisexual, transexual, lo que hay debajo del ombligo, no lo que hay encima del ombligo, la razón y la voluntad libre, ¿no? Porque vende todo lo que tiene que ver con el cuerpo, los tatuajes, los piercing, la maquillación, uñas, pestañas, musculación, cirugía plástica, es dinero. Los youtubers y los influencian, lo que quieren son el escaparate de gente que quiere vender. Porque el dinero, con el dinero yo compro cosas para sentirme bien. No compro la felicidad, no se puede comprar la felicidad, pero sí el placer. Y entonces ahora lo que importa es el dinero. Y entonces hay cantidad de gente que es corrupta, salen continuamente en las noticias, unos y otros que roban, que no sé qué. Dinero para comprarse chates, Ferraris, no sé qué, y sentirse bien. No vende la felicidad, no vende el ser dueño de uno mismo, el aprender a controlar las emociones, eso no vende. Y por eso no hay tantos youtubers influencers. Y entonces, claro, vende ser deportista de élite porque gana muchísimo dinero. Y entonces hay que ser deportista de élite. ¿Y cómo los padres podemos enfrentar eso para que nuestro ejemplo, que siempre va a ser pobre, podemos hacerlo lo mejor que podamos, pero al final en la balanza les llega mucho, a partir de ciertas edades sobre todo, lo que ven fuera más que lo que ven dentro. Y además a veces lo que ven dentro tampoco tiene por qué ser ideal o perfecto, porque somos seres imperfectos, ¿no? Entonces, ¿hay algún camino en el que podamos reforzar eso que queremos transmitirles, que a veces no nos sale perfecto o no nos sale como querríamos? Sí, ya hay algunas personas que se han dado cuenta y empiezan a escribir sobre eso, sobre la formación del carácter, la madurez psicológica, sobre la personalidad. Ya ha empezado porque ahora mismo lo que se habla es de saber idiomas, para poder viajar, para poder tener un trabajo que te contraten, porque si sabes idiomas te van a contratar, vas a ganar mucho dinero. Saber idiomas, ser deportista, sacar buenas notas, pero no hay un interés por ser una persona libre, racional, dueño de uno mismo, que sepan sufrir sin tener rabietas de niño pequeño, ¿no? Porque hay gente que coge unas rabietas de niño pequeño porque las cosas no son más bien. Ya va viendo. Pero una de las cosas que tienen que darse cuenta los padres es que tienen que ser profesionales de la educación de los hijos. Es decir, ahora mismo lo que son profesionales y que trabajan fuera y son unos grandes profesionales para ganar dinero, pero no son buenos profesionales de la educación. Quizá antes no eran tan necesarios porque llevaban a los colegios y allí les educaban, pero ahora no, ahora les enseñan, pero no les educan, les enseñan cosas, historia, geografía, pero no les educan, porque nadie se quiere mojar. Antes había pues cosas, la catequesis, o había clubs, o había los chicos estos, los niños que se ponen el esto, ¿no? Y allí en ese ambiente se educaban. Y los padres no eran tan importantes, ahora no, ahora la calle deseduca. Alcohol, drogas, sexo, la fachada, estar guapo, no educa la personalidad. Por lo tanto, como ahora los padres no sean profesionales de la personalidad, que como no sepan qué tipo de persona quieren a su hijo, que sea de adulto, y no empiezan a poner los primeros ladrillos,
luego pasa lo que pasa, ¿no? En la adolescencia es un lío, porque la adolescencia es una crisis para todo, pero la crisis es mayor cuando las bases, cuando hay un desequilibrio que viene arrastrado de la infancia. Lo que pasa es que, además, ya que hablas del tema de la enseñanza y la educación, en los entornos educativos a los padres se les hace mucho hincapié en hablar con los hijos de las emociones, en que expresen sus emociones, como que las emociones se ponen en un altar muchas veces, que no sé, bueno, está bien, ¿no?, hablar de emociones, pero parece como que hay que dejarlas fluir y que el niño tiene que expresarse, o el adolescente o incluso el adulto, y se habla poco de autodominio o de lo que tú comentas de ir al origen. Entonces, ¿hay una mala formación en ese sentido o simplemente hay una falta de formación, como estabas diciendo? Bueno, los libros van por capítulos. Los primeros capítulos son más sencillos, los últimos son más difíciles. Entonces, ha habido una ignorancia de la afectividad muy grande, donde no se puede decir, y todavía, es decir, yo le pregunto a los padres, tú a tu hijo, ¿cuándo es la última vez que le has dicho que le quieres mucho? Pero le quieres mucho, ¿no? ¿Cuándo se lo has dicho? O cuando le has dicho, le digo a una madre, cuando tu hijo vuelve a casa, ¿tú cómo te sientes? Contenta. ¿Y se lo has dicho? ¿Le has dicho que te da alegría verle a tu hijo llegar a casa? ¿Y le has dicho por qué te alegra? Pues porque le quieres, y cuando uno está con lo que quiere, se alegra. Si no lo tiene, no está tan contento. Entonces, como te quiero, cuando vuelves a casa y te tengo en casa, estoy contento, me alegro. Entonces, ha habido una ignorancia, no se hablaba de eso, ¿eh? Y entonces, el hecho de que empecemos a hablar de las emociones es el primer capítulo. Luego hablaremos de cómo controlarlas, porque yo distingo mucho entre saber lo que uno siente y entender lo que uno siente. Saber es saber cómo se llama. La ira es ira, pero es distinto a la rabia y a la cólera, porque hay diferencias de intensidad. Es más intensa la rabia y la cólera. La tristeza, pues la tristeza es tristeza, pero es diferente la tristeza a la depresión. El miedo es distinto al miedo del pánico y del terror. Pero estoy poniendo nombres. La envidia, los celos, el rencor, el odio. Pero entender significa saber la causa de esa emoción y saber las consecuencias de esa emoción. Cuando yo estoy enfadado, ¿qué me pasa dentro? ¿Qué pienso? ¿Qué recuerdo de esa persona? Entonces, ¿qué pasa dentro de mí? O cuando estoy triste, ¿qué pienso? ¿Qué cosas pienso? ¿Qué imagino? ¿Qué recuerdo? Y luego, ¿qué pasa fuera de mí en mi conducta? ¿Cómo es mi conducta? Entonces, cuando yo sé lo que siento, qué intensidad tiene, sé lo que le ha causado y trataré de que eso que le ha causado no le vuelva a causar otra vez. ¿Y qué consecuencias tiene? Porque si controlo las consecuencias, también controlo el sentimiento, por feedback. Entonces estoy entendiendo la afectividad. Entonces, cuando entiendo la afectividad, el siguiente paso es controlar la afectividad. Pero primero hay que hablar de la afectividad para escuchar a la afectividad, porque la afectividad no habla. Hablo yo cuando digo mis sentimientos de la afectividad, entonces me escucho. O sea, que vamos por buen camino con el tema de la inteligencia emocional y el... porque sí que hay muchas críticas sobre la inteligencia emocional, separándola del resto de emociones. Allí hay como mucho debate, ¿no?, en el mundo de la psicología. Hay que definir qué es la inteligencia emocional, porque uno puede hablar de inteligencia emocional con un concepto, con un significado y con otro. Yo entiendo que la inteligencia emocional es la armonía de la inteligencia con la afectividad. Antes he dicho que si la inteligencia, la razón, dice que es bueno estudiar y la afectividad dice que no me apetece estudiar porque lo que me apetece es jugar a los videojuegos, se crea un conflicto. Pero cuando la inteligencia dice hay que estudiar y la afectividad dice pues venga, vamos a disfrutar del estudio, y las dos están de acuerdo, hay inteligencia emocional. Si no, hay inteligencia por un lado y emoción por otro, y en conflicto. Entonces, inteligencia emocional es la concordancia, la armonía, la sintonía entre la cabeza y el corazón, que van en la misma dirección. Y eso requiere un aprender a llegar a acuerdos entre cabeza y corazón, que requiere un diálogo interior entre cabeza y corazón, para llegar a acuerdos. Tengo que estudiar, pero tengo que jugar. ¿Qué te parece si estudiamos una hora y luego jugamos? Llegamos a un acuerdo, para que las dos partes estén contentas. Todas las dos partes están de acuerdo y luchan. Entonces hay inteligencia emocional. Entonces podemos concluir que todo lo que hemos arrastrado, que tanto nos lamentamos los adultos de lo que han pasado a los niños y tal, es una gran escuela para ellos, de aprendizaje, de sufrir, de... Eso lo dice todo el mundo, que las crisis son una oportunidad para hacerse fuerte, ¿no?, y para salir mejores, ¿no?
pero si sabemos digerirlas, ¿no? Si no nos empachamos, ¿no? Pero la crisis siempre va a haber, crisis grandes o pequeñas, pero ya digo, las crisis de las familias ahora que se están rompiendo es una crisis, y las crisis de los niños que se pelean entre sí o que se hacen bullying es una crisis. Entonces, según cómo se lleven las crisis, la pandemia ha sido una crisis para todos, más generalizada, pero es una crisis, igual que las crisis de una familia es para una familia, pero es una crisis que es sufrir. Si se aprende a sufrir de las crisis, de la pandemia también, uno se hace más fuerte y llevará mejor las próximas crisis y tendrá más opción de ser feliz y menos opción de ser un enfermo mental. Y lo último que te quería preguntar, hablabas antes de que hay casos en los que la ansiedad puede ser un rasgo del carácter interna y que entonces afecta más cuando viene una ansiedad o un miedo externo o alguna causa externa que la pueda acentuar. Y con todas las emociones o todas las, pues la ira, el miedo, lo que comentabas. ¿Cómo podemos distinguir cuando es un rasgo del carácter de algo que no lo es? Bueno, cuando es un rasgo del carácter es más difícil trabajarlo, entiendo, porque es algo muy endógeno, ¿no? Y ahí los padres, ¿qué papel jugamos porque a veces el hijo, pues nosotros podemos estar dando muy buen ejemplo, pero existe la libertad, gracias a Dios, y actúa de otras maneras o tiene otras percepciones de la realidad, por las causas que sea, y nosotros como padres tenemos que ayudarles en ese sentido. El temperamento es lo genético y está ahí. Hay algunas personas con un temperamento nervioso o ansioso, pero el carácter es lo que se adquiere. Entonces, a veces la personalidad, que es las dos cosas a la vez, carácter y temperamento, es como el melocotón, el hueso y la pulpa, las dos cosas del melocotón. El carácter cubre al temperamento y puede recubrirlo muy bien y puede resolver lo otro. Es lo que se llama mucho de la educación especial. Hay personas que necesitan una educación especial, pues porque tienen un cociente intelectual más bajo, porque tienen una... Pero también hay personas que necesitan una educación especial porque son ansiosos, son nerviosos, o porque son temerosos. Necesitan una educación especial para suplir ese hándicap con el que parte, pero se puede resolver si hay una educación especial. Pues muchas gracias, Fernando. Yo creo que la clave de todo lo que planteas es la capacidad de sufrir, que nos falta mucho. Y bueno, sí que es verdad que quizá hay la crisis moral de la que tanto hablamos, ¿no? Del relativismo moral, sí que puede ser culpable, ¿no? No estamos enseñando a los niños la diferencia entre bien y mal, quizá, y eso también arrastra que luego los comportamientos se vuelvan un poco como etéreos y los mareamos un poco, ¿no? Quizá en ese sentido. Hay una crisis moral y hay una crisis del bien y mal porque hay una crisis de la razón. La razón. Cuando el bien es lo que me hace sentir bien, pues hoy puede ser beber, puede ser la droga, puede ser el porro. Es decir, si el criterio de bien es la afectividad, y ahí hay un tema muy importante y de mucho sufrimiento también, pues ya la razón no es la que sabe, el conocimiento de la verdad y el error, del deber y de no deber. Si anulas la razón, si anulas el GPS, ya no puedes ir hacia el bien. Y yo le digo a los padres algunas veces, ¿por qué todos los padres quieren que sus hijos se porten bien? ¿Sabes por qué? Debe ser algo muy importante, porque si hay una unanimidad del les tiempo, lleva a la felicidad, ¿no? Digamos. Sí, pero ahí faltan unos eslabones perdidos entre que se porten bien y ser feliz. Y entonces quieren, sin haberse puesto de acuerdo, porque quieren que sean felices, porque para ser felices los hijos tienen que ser queridos. ¿Y qué es lo que se quiere? ¿A los buenos o a los malos? A los buenos. A los buenos. A los malos se les rechaza, no se les quiere. Por eso quieren que se porten bien, porque si se portan bien se hacen buenos. Si se hacen buenos les van a querer. Y además se van a querer ellos mismos también y van a ser felices. Pero tienen que decírselo a sus hijos, porque si simplemente se empeñan que se porten y no les dicen por qué y qué relación tiene, no se utiliza la razón, los niños simplemente harán caso porque hacen caso, pero cuando luego hagan caso a los amigotes que dicen que no sé cuánto, porque han aprendido a hacer caso, pero no a entender el por qué. Y hay que desarrollar la razón de los niños, ¿no? Y por último, a mí me llama la atención que cuando hablas de las emociones, hablas de 3 negativas y una sola positiva, que es la alegría. Básicas, las 4 básicas. Eso. Luego hay asco, hay vergüenza, sí. hay otras y luego hay sentimientos, pero de las 4 básicas... ¿Y entendemos básicas, que quitando estas 3 conseguimos esta que es la más importante? ¿O cómo sería, por qué se consideran las básicas y cómo conseguimos que la base de todo sea la alegría en una persona y en un contexto social, en una familia? Es interesante porque nadie, 100%, nadie quiere enfadarse. Nadie está a gusto enfadado. Nadie quiere tener miedo. Nadie quiere estar triste. Por lo tanto, si nadie quiere y mandaría la voluntad, no habría nadie con miedo, tristeza, ira. ¿Por qué hay tanto miedo, tristeza, ira?
Pues porque la gente no manda en su afectividad, es el mundo quien manda en la afectividad. Y el mundo me pone ira, miedo y tristeza. Y si me pone eso, me quita la alegría, porque la alegría sí que quiero y sí que la mantengo, pero es desplazada por las negativas, porque es incompatible lo negativo con lo positivo. Entonces, para poder mantener la alegría, tengo que evitar que el mundo me ponga emociones negativas. O sea que podríamos decir que la alegría es una emoción natural. Es básica, o sea que es sería natural, pero sería como la connatural al ser humano. Es natural. Tú, si o ves tan natural como las otras tres. Tú ves a un niño que acaba de mamar y que está limpio y ves la cara de alegría que tiene, da gusto, tiene cara de alegría porque no está sufriendo. Ojalá en el futuro aprenda a tener esa cara de alegría cuando sufre, pero de momento solo la tiene cuando está disfrutando, cuando está con su madre, cuando ha comido y cuando está limpio. Es natural, claro. Pues ese es nuestro trabajo, ¿no? Como padres, como educadores, y gracias por las indicaciones, el camino, por ponernos... Ahora viene la práctica. La práctica, que es lo más complicado. La teoría es fácil decirla, ahora la práctica. Bueno, pero yo creo que con tanto detalle y bajando tanto al terreno se hace más fácil, porque es verdad que si no a veces nos perdemos en teorías que son muy genéricas y no bajamos a la profundidad del ser humano, que es lo que tú has hecho, y muchísimas gracias, porque así yo creo que vamos avanzando. Es un placer. Muchísimas gracias, Fernando. Hasta la próxima. Gracias.